Buen día para todos. En esta presentación realizaremos la síntesis del libro Aproximación histórica de la educación física en Colombia, escrita por el maestro Jorge Alfredo Zavala Cubillos. Se presentará por Geraldine Calderón, quien les habla, y Paola Sierra, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación Física, licenciatura en Deporte. Haremos la síntesis del primer capítulo que se denomina La educación física, un concepto moderno. En este capítulo se habla sobre concepto moderno de la educación física, pero ¿por qué este concepto moderno? Bueno, primero les voy a hablar sobre el nuevo hombre que se da raíz a la Revolución Francesa como nuevo régimen en 1789. En la Revolución Francesa se generan nuevas estructuras políticas, culturales y sociales. Entonces, el hombre tiene que estar acorde a estas nuevas necesidades de productividad y asimismo crear nuevas condiciones culturales. Entonces, esto va a generar un concepto de desarrollo totalmente diferente al que se venía trabajando antes. Gracias a esto, entonces, va a surgir una transformación de orden familiar. ¿Por qué? Porque va a terminar la conducta social y los procesos de competencia que estimulan los mercados, gracias a la industrialización, ¿sí? Se genera un nuevo paradigma en cuanto a conceptos de oferta y demanda. Entonces, con las nuevas empresas se generan nuevas necesidades. Entonces, ya la nueva ciencia que se va a denominar educación física va a llegar con nuevas condiciones culturales y el concepto de desarrollo va a ser diferente al que se venía dando en el feudalismo. En esta categoría de nueva ciencia se habla sobre la educación física porque nunca se había oído hablar de la educación física como nueva ciencia. Fueron los enciclopedistas los que le dieron la denominación a esta nueva ciencia, porque era necesario crear las condiciones culturales que le dieran al hombre este desarrollo diferente, impetuoso y vehemente mediante los procesos de competencia. Bueno, posterior a ello, pues la educación física se convierte en una nueva categoría educativa y del conocimiento y se hace pues, principalmente presente en las capitales de Europa, creando sistemas nacionales de educación física bajo el nombre de gimnasia. Por otra parte, pues en el continente americano se tuvo la noticia de esta nueva ciencia aproximadamente en el año de 1808, bajo publicaciones de Francisco Antonio, quien publicaba en La Bagueta reseñas alusivas a esta y una de ellas se titulaba Atención a la nueva ciencia, en donde pues sugería principalmente la realización de la práctica entre las niñas y la juventud en ambientes de aire libre, con miras principalmente a fortalecer el carácter y los principios morales en los contextos recreativos. Ya como esta nueva ciencia, la educación física a través del movimiento, pues debía acoger también las nuevas necesidades de esa realidad socioeconómica, pues de la época. Entonces la educación física es una connotación del sistema capitalista, se puede entender de esta manera, y descubre que el movimiento humano desarrollado adecuadamente es capaz de transformar al sujeto y pues configurar nuevas formas de organización social y económica. Bueno, ya las primeras noticias como tal en Nueva Granada se dieron en 1808, pero en ese momento no tuvo tantas repercusiones ya que estaba en ese momento el grito de la independencia en 1810 y las preocupaciones políticas iban hacia otras miras. Entonces en Santa Fe y Nueva Granada, que eran los principales conductos de cultura y progreso, se dio la nueva noticia sobre la nueva ciencia, pero no se le dio la importancia que merecía en ese momento. Ya allí, con el proceso educativo, entonces se va entendiendo que el movimiento en diferentes niveles de la sociedad, ya sea juventud o niñez, se enfocaba en sus diferentes categorías. Entonces era importante decir que el movimiento debía practicarse al aire libre y no podía ser algo esporádico, sino que más bien tenía que ser algo muy puntual para que las personas fueran capaces de generar hábitos y así ir acorde a las nuevas necesidades que se estaban realizando en este momento. Em, bueno, ya
Ya digamos que en el contexto pues político se da la creación de la Constitución de 1832 y con ella pues llegan cambios de gran importancia, entre ellos la denominación de república bajo el nombre de Nueva Granada. También se establecen los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Se reafirma y se consolida la libertad de prensa, se crean las cámaras regionales, entre otros pues cambios de gran importancia. Se inician así a partir de allí pues profundas transformaciones a nivel sociocultural que posteriormente pues contribuirían al desarrollo del país. Digamos que a nivel educativo ya puntualmente se empieza por la alfabetización en diferentes sectores de la población, también se fundan diferentes escuelas, colegios, universidades y las preocupaciones principalmente se centran en la formación de nuevos maestros en lo que se conocía como las escuelas normales, ¿no? Que debían existir en todas las capitales provinciales. Y con respecto principalmente a la educación física, esta ya debería aparecer en todas las programaciones educativas como una asignatura que fuera acorde a los distintos niveles de instrucción. En este sentido, pues también es importante mencionar que para la época se estaba bajo la constante amenaza de una segunda reconquista y muchos de los esfuerzos pues que el país tenía estaban orientados a evitarlo. En ese sentido, la educación física también juega un rol de gran importancia y en todas estas instituciones públicas se impartía la educación física con cierto carácter militar, se desarrollaba el orden cerrado y digamos que se aprendía el manejo de armas, ¿no? A excepción de algunas escuelas, principalmente las escuelas primarias, donde se reemplazaba digamos, este manejo de armas por otros elementos para la instrucción como palos, escobas y demás. Eh, Desdibujando así un poco pues la esencia de transformación social que ya tenía la educación física. Y bueno, pues luego de estos sucesos que ya narramos y después de otros cambios del gobierno y de orden político, las escuelas tenían como objetivo pues formar hombres sanos de cuerpo y espíritus, de pues dignos y capaces de ser ciudadanos ejemplares en una sociedad que para ese momento pues ya se proclamaba república libre e independiente. Con esto pues damos final al primer capítulo del libro. Muchas gracias.